Gracias, Pamela, y gracias por darme esa oportunidad aquí de esa parte del santuario. Casi siempre estoy sentado atrás de Elvin Beck en el balcón, así es que es una manera diferente de ver las cosas y ha sido una congregación muy bien. Y lo que ha sido un año de transición, transicionado de un de ser pastor en la Iglesia Mennonite Church, ahora ser el esposo de una pastora que empezó la- sus estudios pastorales la semana pasada. También y yo estábamos de excursión con el Parque Nacional de Theodore Roosevelt en Dakota del Norte. De repente oí como una sonaja, siempre grito y salto, siempre cada vez lo que hago cuando veo una serpiente. Pero esta serpiente era un poco diferente y se mantuvo ahí cuidando una serpiente de cascabel. Entonces caminamos un poco ahí alrededor de ella. Ahora, Luke Gasho, el director anterior de Maryland Environment del Centro de Ambiental, también tiene una historia de una serpiente. Es similar, pero algunas diferencias cruciales a la mía. Él también está de excursión con con su familia. Estaba en Pensilvania. Entonces lo voy a leer del segundo como él lo dijo. De una vez lo vi adelante, vi una serpiente de cascabel que estaba enfrente de nosotros. Nuestro corazón saltó mientras miramos la criatura. Entonces miramos cómo la víbora tiene sus ojos viéndonos a nosotros. Entonces vamos a caminar poco a poco y empezamos a ver una rama delgada. Entonces los puse sobre una piedra que estaba ahí al lado. Lentamente nos alejamos de ellos y mientras hablábamos sobre cómo hemos encontrado esta bella criatura hermosa. ¿Las serpientes son bellezas? ¿Son bellas o son espantosas? Ser muy chévere no es tan diferente de como de ser temor. Depende de su perspectiva, es la manera como uno expresa. Y es cuando uno grita y salta, sabes, ellos se van. Ahora ah, clamo una de evangelio para todas las criaturas. Las nuevas noticias también incluyen las serpientes. Una foto que estoy compartiendo. No es fácil para mí hablar sobre el evangelio, incluyendo las serpientes. Y creo que en esta imagen que está detrás de mí, esta es una congregación menonita en Japara, Indonesia. Puedes ver la serpiente abajo, como casi amenazando la cruz y el evangelio que está alrededor ahí también, mientras está lleno de todas las criaturas que están ahí de Java. Durante nuestra luna de miel en Costa Rica vimos varias serpientes y el Señor vio que me estaba como quien dice cocorándome a mí, diciéndome que si tenía miedo. Le dije que sí, la Biblia justifica mi temor. Entonces me enseñó, dijo que las científicos son satánicos. Se rió y dijo cómo son buenos para el sistema, para el ecosistema, porque mantiene el control sobre las ratas y los sapos. El evangelio de las criaturas son de sus fuerzas, las Anabautista es como de Hannah, escrito por Hans Hut, y describe cómo Cristo está presente en todas las criaturas. Y cuando una criatura sufre, Cristo también participa de ese sufrimiento. La manera cuando una criatura sufre, Dios participa en eso también. Y cuando una criatura sufre y se hace comida para uno, es una nueva de Dios en Cristo. Que todo sufrimiento se transforma y cuando el sufrimiento que tenemos una oportunidad para ser más como Cristo, Dios transforma el sufrimiento en gozo de resurrección. Así es que he estado predicando en varias congregaciones y he estado viendo cómo Jesús responde a los animales en el Evangelio. Se aparecen sobre los diferentes veces cuando una paloma en el bautismo y como una bestia salvaje en el monte. Los pájaros en el aire enseñan que no sean tan ansiosos, todo material bueno.
y cómo usaban ovejos y res para la limpieza del templo. Entonces tenemos aquí una buena nueva que son las serpientes. En mi preferencia prefiero ignorarlos. Hay dos cosas diferentes como en Mateo 10:16 dicen que a veces la Biblia dice que como uno debe ser astutos como la serpiente. Aprendemos mucho de ellos también porque son una amenaza. Las escrituras tienen dos cosas, buena y mala. Mateo 7 dice que da buenos talentos. Y como dice Mateo 7 que como le van a dar una serpiente a un niño si pide un pescado. Está pidiendo algo para comer, es simplemente decir que las serpientes son buenas para comida, para comer. Las serpientes se deberán tener una solución positiva, pero esto es una rama de diferentes cosas en la escritura y esto es como un adversario. Y esto es el principio del principio en el jardín del Edén, como la serpiente convenció a Eva de comer el fruto prohibido. En el Evangelio Jesús usa la similar con los serpientes, le usa viperinas y si le llama que no son víboras, ¿cómo pueden usted hablar de la ira que vendrá? Y muchas de las pasajes dice que hasta Dios amó los cosmos de todo lo que Dios dio solo por su Hijo unigénito, de que todo creyera tiene vida eterna. Pero como dice el prefacio de estas buenas nuevas, Jesús se refiere a la serpiente sea levantada en el monte, así como la Biblia fue levantada, así también será levantado. Estar levantado así en la cruz, como dijo, y también ser resucitado de la muerte y ascender hacia el cielo, que creo que Juan tiene como en la escritura. Claro, el trasfondo de esto tiene que ver con el libro de Números, cuando no hay comida y Dios le manda serpientes y Moisés hace una serpiente de bronce en una vara y eso lo hace para que no sean dañados por las mordidas de las serpientes. Así es de que viendo un adversario, viendo de salvación, una serpiente salva otra serpiente. La sabiduría viene de poner atención. Yo soy un poco de amante a la ambiente y es algo de importancia para un que ame la naturaleza, que casi siempre habla como un monte, como un lugar bonito. Contra Renueva está el Sermón del Monte, habla sobre cómo Jesús provee a través de la creación. La creación nos da más, nos nutre, nos da vida. La víbora también nos recuerda de que hay una amenaza y no siempre es bueno. Hoy creo que la amenaza más que viene siendo como la serpiente es el cambio climático. Hay mucho que podemos aprender si ponemos atención. ¿Y qué es lo que podemos aprender sobre este cambio climático? Un poco lo que podemos ver y qué amenaza hay. La ciencia está basada en una observación hecha por científica Eunice Foot hace más de 150 años, de que el aire con más dióxido de carbono es más cálido con el sol, porque ella era una mujer y dijeron que sus presentaciones tienen que haber hecho por un hombre. El dióxido de carbono es uno de los varios gases que actúan en las casas verdes, calentando la atmósfera. Varias actividades en la industria moderna han aumentado estos gases y muchos de estos queman los fósiles como carbón, gas y aceite. El concreto es otro contribuyente mayor de la deforestación. Estos gases se mantienen en la atmósfera por varios años que seguirán con nosotros para siempre. Entonces, aunque las naciones compiten para poder
reducir las emisiones de 40 años y el año pasado, y eso aumenta cada vez, cada año, poniendo más. Y entonces el año pasado fue el aumento más grande de carbono de dióxido con lo que han medido. ¿Cuál es el problema con la temperatura? Quiere decir que los inviernos serán más cálidos. Hay varios problemas. El aire cálido mantiene más, aguanta más humedad y hay más tiempos de sequía. Por eso es que lluvia y mantienen la humedad cuando llueve. Por eso Goshen ha desarrollado una resiliencia para cuando hay inundaciones. Muchas de las especies son sido amenazadas cuando hay eso. El crisis climático es una crisis de comida. ¿Cómo podemos adaptar mientras va cambiando el clima, mientras consideramos nuestros propios? Uno de nuestros compañeros de Anabaptist Climate Cooperative, MCC, sus siglas en inglés, eso incluye de que como MCC es conocido mundialmente en el ámbito de agricultura, especialmente en lugares como África y el sur de Asia. Estas regiones tienen pocos recursos para ser adaptados para el cambio climático. Y esta es la injusticia de que hay el cambio climático, que muchos contribuyen a las grandes consecuencias que hay. En este país, la raza es un factor crucial que vive cerca del ambiente, la amenaza del ambiente. Los pobres casi siempre viven donde hay inundaciones, casi siempre son afectados cuando hay huracanes. Así es de que eso es un problema grande para nosotros como auspicios humanos. ¿Qué es lo que podemos aprender de las amenazas del cambio climático? Obviamente es de reducir nuestras emisiones de carbono. Y eso mencioné el año pasado que fue lo más alto, las emisiones que hubo calculado. Y los registros van hasta más de 50 años. El año pasado también es lo que hubo más producciones de energía renovada. Un tercio de la energía fue como hechos por solar y de viento, y como podemos darle a las iglesias alrededor como College Mennonite y otros que hemos agregado los paneles solares. Mucho de esto se ha acreditado al invento es para China, no a los Estados Unidos. Este aumento de energía renovada es porque hemos llegado a emisiones altas de emisiones, y creo que vamos a empezar a disminuir eso y espero que eso pase. Pero tenemos que adaptar a los cambios que hay aparte de las emisiones que hay. Y algo que está aumentando la temperatura, mantener los hogares y contra las inundaciones y eso en los lugares de zonas de inundaciones. ¿Y qué es lo que usted puede hacer para reducir las emisiones y aún más amenazas que hay en estos proyectos, como una colaboración de muchos? Están explorando más de 80 maneras de cómo llegar al punto, de cómo podemos llegar a un punto, de cómo podemos llegar y podemos tomar más carbono que estar sacando a la atmósfera. Y las soluciones, los 10 más altas que hay son paneles solares. No incluye varias cosas como los carros eléctricos, no son uno de ellos. El transporte público es algo de lo más alto también, pero eso están en el medio. Las dos maneras más altas son muy sorprendentes. Es vamos a desperdiciar poca comida y comer más comida basada en plantas. Podemos hacer, mucho de esto puede ser crear esta comida, y un tercero va a estar desperdicio. El 30% de lo que hemos comprado en los hogares se va al desperdicio, y todo eso es parte de nuestra comida, como estamos diciendo. Hay una práctica cristiana que nos puede ayudar para reducir la desperdición. Entonces podemos donar comida cuando ya se va a
ha de desperdiciar, se puede donar esa comida antes que se va a vencer. Es una manera que se pueda que puedan comerse antes de tiempo. Otra manera de poder reducir la emisión es de cómo controlar la planificación familiar, ayudar a las mujeres a tener menos niños. Otra manera es cómo controlar los refrigerantes, porque los químicos usados en los refrigeradores son muy, son muy fuertes, como los gases que hay en las casas verdes, y hay muchos tratados que están trabajando en eso para cómo controlar eso. Y es importante de cómo deshacerse de los refrigeradores y los aire acondicionados de manera apropiada. Estos cambios son necesarios de manera completa. Eso también nos ayuda a cómo podemos responder a nuestros líderes, a nuestros políticos. La administración de Biden-Harris pasó el acto de la manera ellos han ofrecido dar crédito para los impuestos a la gente que usa esto, pero también el republicano, el candidato republicano es parte que fundó cómo poder cambiar esto, hacer esto. Déjame ver. Buscar soluciones que ayudan a los extranjeros a adoptar los carbono y practicar. Antes de votar por alguien, fíjate bien con quién va a votar. Entonces critica cuando el clima está cambiando y los enfocan de una manera cuando está muy apagada. Un cambio climático es una amenaza y tenemos que responder de una manera, y como las serpientes, pienso que cambio climático también podemos aprender, podemos tener conocimiento y podemos ser mejores personas, podemos ser mejores seguidores de Cristo. Tratar de seguir una vida simple y que dependa poco en emisiones de carbono. Podemos confiar en las provisiones de Dios, como los pájaros del viento, del aire lo hace, así como Moisés, como el pasaje bíblico dice que no crees que Dios quiere dar un regalo bueno. No quiero decir que Dios nos exenta de las consecuencias del cambio climático, pero dice que Cristo está con nosotros, nuestro sufrimiento y cómo estamos lidiando con él, nuestras acciones, cómo estamos ayudando a nuestros vecinos, como tanto humano como animal. A veces esta esperanza es frágil. Mi esperanza no siempre depende de los humanos, como también está dependiendo de cosas salvajes como los árboles, serpientes. Pero sí seguimos un Dios que nos ofrece peces en lugar de serpientes, pero hay que no olvidar de aprender sobre las serpientes. Las serpientes debajo de la cruz que están amenazan a la cruz, pero también son parte de las buenas nuevas de la creación de Dios. También siendo transformadas por el sufrimiento y el gozo de Cristo. Vamos a vivir una vida de la vida de Cristo, que nos incluye a nosotros, que nos incluye los peces, incluyendo serpientes, ayudándonos a encarar la crisis climática.